Bueno, vamos a seguir con datos de la economía. Venimos hablando recurrentemente de dos cosas fundamentalmente. El valor del dólar, la baja sostenida y el otro dato es el del consumo. El consumo que no para de caer. Se ha moderado un poco su caída según los últimos informes, pero no para de caer hace ya por lo menos 15, 16 meses. Vamos a tratar de entender un poco más este fenómeno y qué variantes tiene. Está con nosotros aquí en nuestros estudios Miguel Calvete. Miguel pertenece a la organización Indecom. Él es especialista en consumo. Miguel, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por hablar. Bueno, ¿qué debemos saber de esto? Los informes dicen que sigue cayendo el consumo, que tal vez se ha frenado un poquito esa inercia, pero que el consumo no para de caer. ¿Dónde están las claves para entender esto? Bueno, en principio en febrero la caída interanual fue del 8,7%. En marzo hubo una desaceleración en esa caída, estamos en torno al 5,2, 5,3%. Fundamentalmente es un tema de la caída del poder de compra de la gente también, ¿no? Y los cambios de hábitos en el consumo, que eso se viene dando. Estamos hablando de una caída prácticamente de un 14% promedio en lo que es el poder de compra, y eso obviamente se refleja en el tema de las góndolas. Esto muchas veces está lamentablemente acompañado, como el hecho de estos días, de aumentos sin ningún tipo de justificación por parte de grandes compañías productoras. Lógicamente hoy el consumidor tiene un formato de consumo mucho más racional, mucho más planificado a la hora de decidir compra, y eso hace que opte por segundas marcas, opte por determinados productos. Caso de la caída del consumo de carne, caída del consumo de carnes en general, bovino, porcino y aviar. En el caso del sector frutícola, que fue el que más distorsión tuvo en estos últimos 2 meses. Hay algunos motivos que son estacionales y otros fundamentalmente son por parte y responsabilidad de muchos grandes productores, ¿no? Bueno, también hay un cambio de hábitos en la gente. ¿Se tiene en cuenta a la hora de medir esto? Porque los hábitos no son los mismos que hace unos años atrás y posiblemente termine incidiendo también eso. Sí, a ver, el cambio de hábito no obedece en un porcentaje que está en torno a un 20-25% de los consumidores en función de temas de una alimentación saludable. Ahora, prácticamente más del 70% obedece a lo que es caída de poder de compra, ¿no? La reducción del poder de compra de los consumidores. Y esto ha llevado a distintos formatos en lo que es la composición de la canasta alimentaria, por eso se han disparado algunas categorías, caso de los farináceos, fideos secos, la categoría de desayuno y merienda, la categoría de snacks, récord en venta de alfajores. Todo eso habla de sustitución de comidas principales, en muchos casos, sobre todo en los sectores que están en la base de la pirámide de consumo, ¿no? Mariel. Sí, preguntarle si, bueno, impactan, digamos, estos precios que con Juli contábamos más temprano, que llegan por ahí de los mayoristas, ¿no? Digo, ¿qué van a hacer? Porque Caputo dijo que algunos supermercados o la Liga de Supermercados había rechazado trasladar esos aumentos a precios. A ver, algunos integrantes de la COPAL, que es la coordinadora de productores de alimentos, han mandado listas que entre un 9 y un 14%, un promedio de un 12% de aumento. Que bueno, no vamos a nombrar las empresas, pero cualquiera puede acceder y ver cuáles son las empresas que han aumentado. ¿Por qué? Porque han trasladado un aumento lineal con la justificación del reacomodamiento del dólar oficial. Partamos de la base que muchas de estas empresas ya tenían su estructura de costos con un dólar entre 1.400 y 1.600 pesos, hecho ya en el año, a principios de 2024, donde han trasladado de manera lineal ese 12% de aumento del dólar oficial, cuando en realidad no inciden todos los insumos en dólares. De hecho, claro, el salario no aumentó un 12%. Entonces, evidentemente acá hay una irresponsabilidad. Hay que destacar las distintas asociaciones de supermercados, en el caso de ASU, que es la Asociación de Supermercados Unidos, en el caso de las confederaciones de almaceneros y demás, que han rechazado esto, más allá de los dichos del ministro Caputo. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial se ha expresado a través del subsecretario, del doctor Blanco Muñoz. Sí. Lo que vemos que hay, más allá de lo que dicen muchos,
hay un monitoreo por parte del gobierno en esto, no un control, pero sí un monitoreo. A ver, que no nos tiene que asustar, ¿no? Claro. Ni hablar de Estados Unidos, que es una economía hoy extremadamente controlada y regulada, pero la cuna del liberalismo, que es Gran Bretaña, también... Sí, hacer un seguimiento. Los bienes esenciales, que es alimentos y medicamentos, están monitoreados por el gobierno. Miguel, y ya le doy pase a Julieta, que también tiene una pregunta para hacerle, pero hay claramente allí una situación de abuso. Es cierto que en una tradición históricamente inflacionaria se ve el dólar e inmediatamente lo trasladan a las góndolas, pero corríjame si estoy equivocado, la incidencia del aumento en el dólar no pasa de los 3 o 4 puntos en la estructura para la formación de los precios en esos lugares. Exactamente. A ver, se justificaba hasta un aumento de un 3%, un 3,5%, que va en consonancia con el aumento de la inflación en alimentos. No de esta manera lineal. Acá lo que hay también es una pelea de fondo entre las grandes corporaciones productoras de alimentos y el gobierno, en que hay, si bien se están autorizando las importaciones, básicamente para bajar el precio de los alimentos, no nos olvidemos que nuestra ganancia alimentaria hoy está entre un 6 y un 8% por sobre lo que pagamos lo mismo en Brasil. Ocurre lo mismo con Uruguay, con Bolivia, con Chile, es decir, en la región, y si comparamos con España, hay casi un parity en muchas cosas, con salarios mucho más bajos, lógicamente. ¿Y acá qué ocurre? El gobierno está autorizando la importación de alimentos. Muchos grandes productores están autorizando el ingreso con determinadas, con muy pocas regulaciones, cuando nosotros fabricamos acá y tenemos regulaciones de SENASA, del INAL, etc. Quieren, entre comillas, igualdad de condiciones. Pero por otro lado, son los principales importadores, es decir, las grandes compañías, claro, Molinos, Unilever, Procter, etcétera, son los principales importadores de alimentos. Pero más allá de eso, creo que ahí sí es un tema donde el gobierno tiene que regular igualdad de condiciones en el caso de la importación de alimentos. Julieta, por favor. Sí, Miguel, yo lo que pensaba es que estas empresas igual, imagino que quieren vender, ¿no? Efectivamente, con lo cual también estarán, no sé, quizá trasladando estos aumentos para de alguna forma recomponer lo que no vendieron en meses anteriores. ¿Cómo se entiende, no? Porque bueno, en definitiva quieren vender también. Hay casos, por ejemplo, como una aceitera muy grande, que es una de las empresas que trasladó estos aumentos, donde se entiende que quiere recuperar en el mercado interno lo que perdió en lo que es exportaciones de girasol porque bajó el precio. Fundamentalmente acá hay sectores, si bien quieren vender, tienen espalda como para esperar. Las grandes compañías. El gran problema acá es la pequeña y mediana industria de alimentación, que no tiene integrada su cadena fundamentalmente de producción, tiene mayor presión fiscal y tributaria, compra los insumos, que eso es cierto, y esto hay que darle la razón a muchos grandes productores y obviamente a los más chicos, donde tanto el vidrio como la hojalata, como el plástico, como los químicos y demás sigue estando dolarizados, y en Argentina lo pagamos entre un 15 y un 20% más caro que el valor internacional. Entonces, creo que ahí hay que hacer foco en darle a las pequeñas empresas la posibilidad también de importar esos insumos y facilitárselos. Porque hoy lamentablemente se está pagando la hojalata producida en la Argentina un 18% más caro que lo que vale hoy en Ucrania, en guerra, ¿no? Miguel, ¿no está permitido ahora? Vos decís hay que darle la posibilidad a las pequeñas. Está permitido, está permitido, pero ¿qué ocurre? En el caso de las pymes, obviamente tienen menores posibilidades en función de créditos que vienen gran parte de las pymes en procesos preventivos de crisis o en concursos. Es decir, hay una serie de temas y obviamente tienen la misma presión tributaria y fiscal que una gran compañía multinacional. Fuera de la situación tributaria, hay una mecánica que se usa mucho en Francia y que creo, corríjame si me equivoco, Miguel, aquí en la Argentina no se sigue y sería muy valorable, seguir la cadena de valor. Cuando uno tiene un producto, sigue la cadena de valor para ver exactamente cuáles son cada uno de los rubros que intervienen, como usted decía, algunos que tienen que ver incluso con el packaging
vino con el envase, y ahí uno se encuentra con muchísimas sorpresas. En Francia, por ejemplo, se registró en una oportunidad un aumento importante de la leche y empezaron a preguntarse, ¿pero qué es lo que pasaba? Y resulta ser que el Tetrabric que se utilizaba, algunos de sus componentes habían empezado a aumentar, hicieron el seguimiento de la cadena de valor y ahí se pusieron a conversar con quien tenía que conversar. ¿Eso se hace en la Argentina? Este es un tema que depende más de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, fundamentalmente. Y es justamente la estructura de costos. Esto, como vos bien decías, en Francia, en Países Bajos, en Inglaterra, se monitorea mucho, es decir, ese análisis de costos. Y si bien no intervienen, pero sí transparentan los costos y las ganancias de las empresas. No intervienen, pero preguntan un montón, ¿eh? Exactamente. Citan y preguntan un montón. Un poco es lo que, básicamente, lo que hay que hacer, porque hay márgenes que son exorbitantes. Entonces, ¿cómo entendemos? Caso de medicamentos, caso de alimentos, que un producto hecho en la Argentina sale más barato en Brasil, muchas veces o en Paraguay. Y eso obedece a lo que hablábamos, temas fiscales, temas tributarios, pero también temas de responsabilidad en lo que vos decís, en lo que es la cadena de valor, que muchas veces no, la gran mayoría de las veces no se controla. No, pero está muy bueno que como consumidores lo sepamos, ¿no? Porque pues si no se echan la culpa unos a otros en la cadena, vos tenés que ir a pagar al precio que te lo ponen y en definitiva uno nunca termina sabiendo. Te hago esta pregunta, Miguel, ¿cuál es la proyección, digamos, ahora, ¿no? Después de esta semana, con el dólar, como bien decía Julieta, reacomodándose sin cepo y demás, en cuanto a consumo para, no sé, los próximos meses, si hay alguna, digo, ¿creen que va a ir cayendo? A ver, ¿podría estabilizarse? El consumo va a ir la caída va a ir desacelerándose, como ocurrió de enero a febrero, de febrero a marzo, interanualmente. Va a ser un consumo restrictivo. Y en el caso de la inflación tenemos que estar en torno a un 3,2%. Esa sería la proyección. También con una tendencia a la baja. Entre un 3 y un 3,2%. Ah, 3 y 3,2. Esa es la proyección inflacionaria que tienen ustedes. Es la proyección que bueno, porque hay algunas nosotros, especulaciones que hablan desde el 4 al 5%, incluso algunas que llegan hasta el 5,5%, pero bueno, no sé con qué base de cálculo hacen eso. No debería ocurrir. A ver, tenemos también... Estamos hablando de alimentos, ¿no? Estamos hablando de alimentos. En el caso puntual de la inflación promedio general ponderada, hay que analizar todavía el impacto que va a tener la batería de aumentos que tuvimos el 1 de abril, ¿no? Respecto, sobre todo lo que es energía, electricidad, transporte, todo lo que son precios regulados, que eso obviamente cambia los indicadores. Bueno, Miguel, no sé en cuánto interviene China en cuanto a la cantidad de alimentos que puede exportar. No lo tengo yo como un gran productor de alimentos, pero hay una guerra comercial en donde China va a dejar de colocar en Estados Unidos 350.000 millones de dólares. Eso más la posible devaluación del yuan va a mandar a precio de dumping una enorme cantidad de productos y seguramente los vamos a recibir nosotros también. La pregunta es si a los supermercados eso les importa, lo miran, qué tan productora de alimentos u otros insumos de supermercados tiene China para meter. China es un gran productor de alimentos aptos, terminados para consumir, es decir, en la etapa final de consumo, pero también de insumos. Obviamente tiene precios de dumping, puede hacerlo, porque es el país donde prácticamente se originan muchísimos de estos insumos. Y efectivamente, lo que no vendan en Estados Unidos lo van a vender en terceros países. Sudamérica, Latinoamérica en general es un gran mercado para China, si bien no tiene la importancia de Estados Unidos, México, Canadá, pero sí tiene importancia. Y en esto, obviamente, los grandes favorecidos no van a ser los consumidores, van a ser las grandes cadenas de supermercados y los grandes distribuidores, que son los que importan alimentos. Que un poco en esto se basa la guerra entre los grandes supermercadistas y la coordinadora de productores de alimentos. Entonces, creo que tenemos que analizar más a fondo y en esto es donde efectivamente el gobierno tiene que imponer las mismas reglas de juego para las empresas locales que para lo que entran de terceros países, porque también África produce alimentos, Europa ni hablar, la India produce alimentos. Entonces, creo que en esto es donde hay que sentarse seriamente los distintos actores, ¿no? Secretaría de Industria, Secretaría de Comercio, Secretaría de Agricultura y coordinar eso. Bien. Miguel, gracias por el tiempo y por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Miguel Calvete de Indecom. Seguimos.